está el otro voto que voy a aportar yo como candidato. Si ustedes mismos lo han dicho en las encuestas, ustedes mismos lo han afirmado. Ustedes han afirmado en todas sus publicaciones que el candidato a la presidencia le da un valor agregado al partido y que el candidato a la presidencia ha incluso jalonado otros candidatos. Entonces, si he podido jalonar otros candidatos, si le doy un valor agregado al partido, aquí ya no es una cuestión de que me esté embruteciendo con las encuestas, es una cuestión de datos concretos y de realidades concretas. Entonces, estamos en un buen momento y estamos muy bien, solo hay que superar el desánimo que en algunos sectores, particularmente en la capital, ha provocado estos resultados, que es normal, pero eso se repone. Eso fácilmente se repone con unas cuantas vitaminas. ¿Y cuál es la mejor vitamina? Tener la meta de que podemos ganar la elección presidencial. Estamos en el mejor momento para ganar la elección presidencial. Ahora, tengo una duda un poco con todo lo que acabas de decir. Al inicio dijiste que el gane de Norman Quijano en todo caso hablaba mal de las encuestas, porque todas dábamos por ganador. Yo no he aceptado eso. Yo no he aceptado. En todo caso habla mal de las encuestas. No, por lo que dijeron ustedes, que yo me he embrutecido. Entonces, yo te dije, hay analistas que dicen que si tú estás diciendo que Arena está embrutecida con el triunfo, hay analistas que ya te dicen que el FMLN ha estado embrutecido por las encuestas. Y entonces yo dije, en todo caso, eso que dicen los analistas habla mal de las encuestas. No estoy diciendo que yo, sino que los analistas correcto, en todo caso están disparando sus dardos contra las encuestas. Pero no podrá ser que al final de cuentas esa tendencia, tú nos hablas de trackings posteriores al límite legal de fecha de publicación. No sé si ustedes llevan tracking sobre tu candidatura, pero no puede suceder también, o no puede ser una percepción que influya al final en el voto, que bueno, si el FMLN decía, porque lo decía el FMLN, que se iba a ganar San Salvador con tanta holgura y que iba a haber incluso un techo mayor de diputados, no puede ser que al final la holgura que le están dando las encuestas a Mauricio Funes termine revertida también. Y eso al final puede ser un tema de percepción. ¿Por qué? Cuando son dos elecciones diferentes. Preciso una cosa. Cuando yo me refiero a que habla mal de las encuestas, no digo que yo suscriba a eso. No estoy yo el que está asegurando que las encuestas han fallado, o que las encuestas no funcionan, o que las encuestas no son dignas de crédito. Lo que he dicho es que cuando los analistas dicen que Mauricio Funes o el FMLN está embrutecido con las encuestas, eso, a juicio del analista, habla mal de las encuestas. No estoy diciendo que yo esté hablando mal de las encuestas. Pero preciso esto porque para mí las encuestas son un instrumento de medición importante y que permite hacer apuestas. Otra cosa es si los partidos y los equipos de campaña tenemos la capacidad o no de hacer los ajustes necesarios de acuerdo a lo que indican las encuestas. Eso es una cosa muy diferente. Ahora, ¿qué ha pasado con las encuestas? Tú decís, bueno, no podrá ocurrir eso también con la elección presidencial. ¿Por qué? Si son dos elecciones diferentes. Son dos elecciones diferentes. La elección de San Salvador no tiene nada que ver con la elección a nivel nacional. Las encuestas que le daban una intención de voto a favor a Violeta por encima de Norman Quijano, después cuando ya no se publicaron comenzaron a registrar una caída. Número uno. Número dos, esa intención de voto era real. Las encuestas miden la radiografía en un momento determinado. En este momento, en el momento en que se hicieron y se pasaron las encuestas y a ustedes mismos les dio, aunque menos diferencia, a usted mismo les dio, ahí aparece Violeta arriba de Quijano. ¿Se equivocó la prensa gráfica o no se equivocó la prensa gráfica? Porque a usted mismo también les dio. Yo no conozco ninguna encuesta donde le haya dado a Norma los 3 puntos que hoy ganó. Ninguna. Todas le daban 3, 4, 10, 12, lo que sea, pero todas le daban arriba. ¿Se equivocaron todas las encuestas o no se equivocaron? Creo que no. Las encuestas estaban dando la radiografía en un momento determinado. Con el bombardeo propagandístico, con todo el uso del aparato de gobierno, con el estado de ánimo de la población, con lo que la población veía el desempeño de los candidatos, en ese momento consideraban que la intención de voto iba a estar arriba y más a favor de Violeta que Norman Quijano. Por supuesto que otra cosa es lo que se dice el día de las elecciones y lo que se decía el día de las elecciones. La pregunta de ustedes es, ¿y eso no puede ocurrir con Mauricio Funes? Son circunstancias completamente diferentes. Yo no me caso con las encuestas. Ahora, las encuestas me están dando un instrumento de medición, las encuestas me están diciendo que yo estoy arriba en intención de voto. Las encuestas que me están diciendo que tanto la prensa gráfica como el diario de hoy marcó un punto de inflexión donde, según la prensa gráfica, la diferencia se estaba estrechando, pero después lo que dicen las encuestas de la prensa gráfica es que la diferencia se ha venido ampliando.
Correcto. Y el resto de encuestas ponen una diferencia mucho mayor. Para mí, la encuesta es un punto de partida, pero no voy a diseñar toda mi estrategia de campaña en función de la encuesta. Pero hace meses, y voy a decir 29, 30 y 31 de octubre, tu discurso sobre las encuestas era: las encuestas están favoreciendo o están creando un ambiente para fraude. Si son radiografía de un momento, ¿cómo es que las encuestas a un determinado momento, cuando te reducían la ventaja con respecto a Arena, entonces en ese momento sí eran lo suficientemente peso como para generar un ambiente? Están creando un ambiente anímico, porque las encuestas reflejan, pero también pueden crear ambientes anímicos si no son encuestas responsables. Si no son encuestas responsables. Las encuestas se pueden utilizar de una manera o de otra. Pero mi percepción, y fue lo que dije en ese momento, es que las encuestas podían crear un ambiente propicio para el fraude, en la medida en que, si estas encuestas mantenían, y me estaba refiriendo fundamentalmente a la presidencial, si esta encuesta mantenía una diferencia muy próxima y se metía en la mente de la gente, de que hay un empate técnico y no una diferencia que pudiera asegurar victoria en primera o forzar a una segunda, pero con una mayor intención de voto. Entonces al final, si se construye una posibilidad de fraude, la gente lo ve como muy normal, porque puede decir: no, si ya las encuestas decían que estaban empatados, entonces ¿por qué están hablando de fraude si las encuestas dicen que estaban empatados? A las encuestas se les puede dar el uso que se les pueda dar, que se les quiera dar. Pero tú en aquel momento le diste el uso de plantear la duda sobre la posibilidad de un fraude en aquel momento. Cuando y no les estoy diciendo, son ustedes los que no creen de que hubo movilización de votos. Yo les estoy diciendo que sí. Pero eso no es fraude, eso es una irregularidad. Y tú mismo has reconocido que la Observaduría Internacional ha dicho: sí hubo eso, pero no como en un grado que pueda afectar un resultado. A ver, pero ¿qué entienden ustedes por fraude? ¿Qué entienden ustedes por fraude? A ver, un fraude puede ser o que se adulteren los datos intencionalmente, como hacía anteriormente el Partido de Conciliación Nacional, que decían, no me consta a mí, pero decían de que llenaban urnas en los cuarteles y luego después las cambiaban por la expresión popular, o incluso se puede inflar la votación de un municipio con votantes que no viven en ese municipio, y solo a los que viven en ese municipio les asiste el legítimo derecho de ir a votar ahí. Pero claro, las dimensiones son diferentes en las elecciones. Las dimensiones son diferentes. Pero en este momento no estamos hablando de que ha habido un fraude en San Salvador o en algún lado. No estamos hablando de que ha habido un fraude, pero ustedes me están preguntando mi percepción con respecto a las elecciones presidenciales. Pero en aquel momento, creo que Carla se refería, perdón. Eso es lo que ponemos un elemento, no sé si vale la pena el detalle, pero creo que es importante mencionarlo. En ese momento, si no lo recuerdo, nosotros teníamos, y Mauricio, y se tiene información muy concreta, ¿no? Aún con correos electrónicos, de ciertas encuestas que la misma gente que las hacía decía que Mauricio salía muy bien y había que bajarle. Los mismos. O sea, hay una manipulación a ese nivel, obviamente. Pero también escuchás, Alex, que hay gente de la derecha que te dice que las encuestas de la universidad están infiltradas por el FED. Pero es diferente. Yo te digo una cosa, hay un canal de televisión cuyos ejecutivos cursaron una encuesta y no reflejaron el dato real. Nosotros preguntamos y recibimos de otro ejecutivo un correo electrónico que lo tenemos, donde nos dicen: tuvimos que cambiar los datos porque recibimos presiones del Partido Arena de que si publicábamos los datos tal como estaban, sencillamente nos iban a afectar en la pauta publicitaria. Entonces tuvimos que bajar los datos. Tenemos ese correo nosotros, donde el Ejecutivo cuenta de que el dato era mayor de lo que realmente se publicó. Estoy hablando de canal de televisión. Claro, ese no es el caso del EPG Datos. No es el caso del EPG Datos, pero bueno, yo me refería a los medios en general. Pero entonces tuvimos evidencias claras. Ahí está un ejemplo.